La inocente farsante, capítulo 8 de Bárbara Cartland. Como él era tan alto e imponente, Nicolai soltó el cuadro, y Leila cayó al suelo. ¿Cómo se atreve a golpear a una dama?, espetó el marqués antes que Nicolai pudiera hablar. Salga de aquí inmediatamente. La manera como habló y el hecho de que él era mucho más grande hicieron que el holandés sintiera que no tenía objeto ignorar aquella orden. Cuando se alejó, el marqués ni siquiera se tomó la molestia de verlo salir, sino que se inclinó para levantar a Leila. Esta se sintió tan aliviada de que Nicolai se hubiera marchado, que se olvidó del cuadro y se aferró al marqués. «Gracias, gracias», gritó ella. Llegó milord en el momento preciso. El marqués mantuvo el brazo por encima de los hombros hasta que ella estuvo de pie. Y cuando ella se llevó la mano al hombro donde Nicolai la había golpeado, el marqués preguntó: «¿Le ha hecho daño ese hombre? ¿Qué estaban haciendo y por qué la golpeó?» Él es Nicolai van Alrad, el hijastro menor de mi tía», logró explicar la joven. «Pretendía hurtar uno de los cuadros que pertenecen a mi tía hasta que ella muera, y después a su hijastro primogénito». Como ella ya no necesitaba el apoyo del marqués, éste se inclinó y levantó el cuadro. La escena de patinadores era parecida a la que él acababa de comprar e igualmente bien lograda. Después de colocarlo sobre una silla, se volvió y vio que Leila se había sentado en el sofá, como si sus piernas ya no pudieran soportarla. Ella seguía tocándose el hombro, por lo que él infirió que le dolía. «Aquí debería estar alguien que cuidara de estas pinturas, que, según veo, son muy valiosas». Miró a su alrededor y después preguntó: «¿En dónde está la servidumbre?» «Todos están descansando porque hace mucho calor», respondió Leila. «Y yo estaba leyendo cuando él entró». «¿Y su tía se encuentra arriba?», preguntó el marqués. «También está dormida», respondió la joven. «Y supongo que Nicolai pensó llevarse el cuadro cuando nadie pudiera estar seguro de quién lo había robado». «Su proceder es abominable», exclamó el marqués. «En el futuro advierta a los sirvientes que mantengan cerrada la puerta y con llave para que nadie pueda entrar». «Supongo que el dejarla abierta es algo que siempre acostumbran a hacer cuando hace tanto calor. Pero es algo que ya no debe hacerse más», señaló el marqués. Y se sentó en el sofá junto a ella. Cuando Leila lo miró con gratitud, pensó que sus ojos eran aún más bellos de lo que le habían parecido antes. En realidad, ella era tan hermosa que era difícil admitir que fuera real y no un producto de su imaginación. «Hábleme de usted», sugirió él. «Ayer se comportó de una manera un tanto misteriosa, y yo me estuve preguntando por qué se esconde usted en Holanda y de quién. Usted me prometió no mencionarlo cuando regrese a Inglaterra», le recordó. «Yo siempre cumplo mis promesas», aseguró el marqués, «pero me gustaría que confiara en mí». Mientras hablaba, comprendió que había cometido un error, ya que Leila apartó la mirada. A él no le cabía duda de que ella se estaba diciendo que, bajo ningún concepto, debía confiar en alguien a quien acababa de conocer y que también era inglés. «Esta mañana fui a ver La cabeza de una niña, de Vermeer, en el Mauritius. Es encantadora, ¿no es así?», comentó la joven. Hubo una pequeña pausa y entonces ella preguntó: «¿Ha decidido, milord, comprar el boceto?» «Por supuesto que lo compraré si es auténtico», respondió él. Él estaba contemplando el rostro de la muchacha mientras hablaba, pero ella se puso de pie y caminó hasta la ventana. El sol hizo que sus cabellos parecieran de oro. De inmediato pensó que el perfil de Leila recortado contra los árboles de afuera era mucho más bello que cualquier cosa que los maestros holandeses hubieran plasmado sobre un lienzo. Después de un momento, ella habló con voz que él casi no pudo escuchar. «Tía Edith está muy enferma y, a menos de que la operen, ella morirá». «Lo entiendo», dijo el marqués, «y le daré mi decisión mañana». La joven se volvió hacia la ventana. «Cómprelo, cómprelo, por favor», suplicó ella. «Si ella muere será horrible que haya tenido que esperar tanto solo para evitar que su hijastro, a quien su señoría acaba de ver, robe cuanto pueda». «Habrá alguien que pueda evitarlo», opinó el marqués. «Únicamente su hermano mayor y él está en Java». El marqués apretó los labios. «Comprendo su problema, señorita Cavendish. Lo único que yo puedo sugerirle es que siga adelante con la operación de su tía. Yo le pagaré el boceto, sea este original o no.
Leila lanzó una exclamación. Eso es muy generoso, de su parte, aseguró ella. Por supuesto, la baronesa no aceptaría eso. Ella no desea pedir caridad, y eso es lo que sería si ella no puede darle algo a cambio. Mientras hablaba, la joven pensó que quizá estaría cometiendo un error, mas, al mismo tiempo, sabía que sus padres no hubieran permitido que aceptara la ayuda de un desconocido, solo porque se trataba de una historia tan triste. Considero que está usted sacrificando a su tía por un escrúpulo innecesario, comentó el marqués. ¿Por qué no hablo yo con ella y le digo que, dado que los dos somos ingleses, deseo ayudarla? Leila aspiró profundo. ¿Cómo puede, milord, ser tan increíble y tan humano? Mientras hablaba, se acercó al marqués, el cual estaba en el sofá. Cuando llegó junto a él, sus ojos se fijaron en los suyos, y pareció como si ninguno de los dos pudiera apartarlos ya. Entonces, como él no habló, Leila dijo mirando el reloj: Tía Edith suele dormir hasta las 3 de la tarde, pero si eso es mucho tiempo, la despertaré ahora. No, por favor, no la incomode, dijo el marqués. Yo puedo esperar hasta las 3, y mientras tanto le sugiero que me hable acerca de usted. Lo que estoy seguro resultará muy interesante. No lo creo. Teniendo su señoría tantos otros intereses, repuso Leila. El marqués sonrió al preguntar: Hábleme de sus padres. Aquel era un tema sobre el cual Leila siempre estaba dispuesta a comentar, así que le contó lo valiente que había sido su padre y cómo había ganado la Cruz Victoria. También charló sobre lo bella que había sido su madre. Y supongo que usted se parece mucho a ella, señaló el marqués. Me siento halagada siempre que alguien me lo dice, respondió Leila. Pero mamá era mucho más bella de lo que yo jamás podré ser. Habló con tal naturalidad que, aunque el marqués pensó que nadie podría ser más bella, se abstuvo de decírselo. La convenció de que le hablara acerca de la casa en el campo, en el cual habían vivido hasta la muerte de su padre. ¿Qué sucedió después?, preguntó él. Para su sorpresa, ella se quedó en silencio y después de un momento miró el reloj. Tía Edith debe despertar muy pronto, señaló. Usted me está evadiendo porque pretende ocultarme algo, dijo el marqués. Ella no respondió y él prosiguió. ¿Se imagina usted lo desesperante que es para un hombre enfrentarse a un problema que no puede resolver, pero que siempre está presente en su imaginación? Leila emitió una risita nerviosa. Estoy segura de que milord tiene muchas cosas más importantes en que ocupar su mente que en mí. Si aquello hubiera sido expresado por cualquier otra mujer, el marqués sabía que la frase habría estado acompañada de una mirada insinuante y que él hubiera tenido que corresponder con un cumplido. Pero la joven era demasiado espontánea, por lo que él no pensó en decirle halagos que ella no iba a comprender. Entonces le preguntó: ¿Es este su primer viaje al extranjero? Oh, no, respondió Leila. Mamá me envió a una escuela superior en Florencia. Cuando murió, permanecía allá un año más, mientras duraba el luto, y estudié pintura con un maestro de la Galería Uffizi. Al marqués se le hizo difícil comprender aquello. Si eran tan pobres según lo había comentado Leila, ¿cómo era posible que hubiera podido asistir a una escuela costosa en Florencia y estudiado arte en la galería más importante de ese lugar? Leila comprendió que había cometido un error al decirle aquello, y sintió miedo de que él sospechara que había sido ella quien pintara el boceto de Vermeer, y se puso de pie. Estoy segura de que tía Edith ya está despierta, afirmó. Mientras hablaba, Gertrudis entró precipitadamente en la habitación. Venga pronto, señorita Leila. ¿Qué pasa, Gertrudis? Es la señora baronesa. Me temo, que está muerta. Leila corrió hacia la planta superior detrás de Gertrudis, y el marqués la siguió. Gertrudis abrió la puerta de la habitación de la baronesa. Era obvio que ya había descorrido las cortinas antes de acercarse a la cama. La luz del sol entraba por las ventanas y Leila pudo ver la palidez del rostro de su tía, en contraste con las almohadas. Tenía los ojos cerrados y podía haber estado dormida, excepto que había una quietud en ella que hacía ver que ya no respiraba. Una de sus manos descansaba sobre las sábanas. Cuando Leila se acercó para tocarla, sintió que estaba fría como el hielo. De inmediato se volvió como si no pudiera soportar aquello, y se encontró con el marqués justo detrás de ella. Como una niña escondió la cara en su hombro, y él la envolvió en sus brazos.
No lloraba, pero él pudo sentir cómo todo su cuerpo temblaba junto al suyo. «Ella no sufrió al morir», dijo él con voz grave. Gertrudis, con la cara húmeda de lágrimas, había salido de la habitación para buscar a los demás sirvientes. Leila y el marqués no se movieron. Él la sostuvo junto a él, observando el leve parecido entre el rostro de la muerta y el de aquella jovencita que parecía ser parte de la luz del sol y que era la esencia de la vida. Entonces, hasta ellos llegó el ruido de voces y pasos que venían por la escalera. Leila hizo un esfuerzo y se movió, y él comprendió que estaba luchando para conservar el dominio de sí. «No se preocupe», dijo él con delicadeza. «Yo la llevaré de regreso a Inglaterra». Desde aquel momento, según Leila pudo recordar después, el marqués se hizo cargo de todo. Ella se sentía tan impresionada por la muerte de su tía que le era difícil pensar con claridad. Al mismo tiempo, estaba realizando un supremo esfuerzo para no llorar. Su madre siempre le había dicho que era impropio hacerlo en público, por lo que Leila estaba apretando los dedos para tratar de contener las lágrimas. Mientras la servidumbre lloraba copiosamente, el marqués comenzó a dar órdenes. De inmediato, él envió a un sirviente para que trajera al médico y a un enterrador. A Gertrudis le ordenó que se pusiera en contacto con el abogado de la baronesa. Enseguida condujo a Leila al salón y le dijo: «Yo sé que a usted le preocupan los cuadros de su tía, así que ahora voy a ver al director del Mauritshuis». La joven lo miró sorprendida y él se dio cuenta de que no lo comprendía. «Yo sé que las pinturas estarán a salvo allí, y estoy seguro de que podré convencer al director de que se haga cargo de ellas hasta que el barón Johann regrese de Java». Leila no habló y él continuó diciendo: «Mientras tanto, las puertas deberán permanecer cerradas con llave y nadie deberá entrar, excepto las personas que yo he mandado llamar». «Gracias», dijo Leila con una vocecita casi inaudible. El marqués se dirigió al Mauritshuis y entrevistó al director. Se presentó a sí mismo y enseguida dijo: «Acudo a usted, señor, con un problema que espero me pueda ayudar a resolver». «Haré todo cuanto esté en mis manos», respondió el director. Después de haber comido con la reina, empezó el marqués: «Fui a visitar a la baronesa Van Alrad, quien es inglesa como yo». El director hizo un gesto de asentimiento y el marqués continuó: «A mi llegada me encontré con que Nicolás Van Alrad estaba tratando de sustraer de la casa un valioso cuadro perteneciente a la colección del viejo barón». La expresión del director le dio a entender que la pésima reputación de Nicolás ya le era conocida. El marqués continuó: «Yo evité que la robara. Sin embargo, estoy seguro de que una vez que se entere de que su madrastra ha muerto, él va a regresar para llevárselo. Por lo tanto, voy a pedirle a usted que se haga cargo de esa colección de cuadros y los guarde aquí, en el museo, hasta que su legítimo dueño, el barón Johann Van Alrad, regrese de Java». El director pareció sorprendido y el marqués agregó: «Por supuesto que yo hubiera acudido a su majestad, pero creo que sería un error, pues ella está muy ocupada». Dichas palabras resultaron muy convincentes y el director dijo de inmediato: «Por supuesto, milord, que yo estaré encantado de cuidar la colección del barón hasta que su heredero regrese». «Muchas gracias», dijo el marqués. «Si usted dispone del personal y los vehículos necesarios, creo que los cuadros deben ser puestos en resguardo lo antes posible». Lord Kynaston se retiró dejando al director con la idea de que acababa de enfrentarse a un huracán. Antes de salir de la casa rumbo al museo, el marqués le había dicho a la nana: «Le sugiero que empaque las cosas de su ama de inmediato, ya que creo que sería un error que continuara aquí». La nana lo miró sorprendida, pero ella reconocía la voz de la autoridad cuando lo escuchaba. Cuando el marqués regresó, casi todas las pertenencias de Leila estaban ya dentro de su baúl. La encontró aún en el salón donde la había dejado, y al verlo ella se incorporó. Se veía muy pálida y abatida, aunque mantenía la serenidad. «¿Ha regresado su señoría?», dijo ella casi sin aliento. «Sí, he regresado», contestó él, «y le propongo que vaya conmigo a Ámsterdam». Ella lo miró sorprendida y él aclaró: «Sería un error que usted permanezca aquí porque, aunque yo ya hice arreglos con la autoridad del museo para que allí se hagan cargo de los cuadros, es posible que ese joven agresivo decida regresar. Yo le ofrezco», continuó diciendo él, «que usted y la nana se hospeden a bordo de mi yate, que se encuentra anclado en el Heringrinch Canal». Hubo un silencio antes que Leila preguntara:
¿No considera su señoría que yo deba asistir a los funerales de la baronesa? Eso tiene que decidirlo usted. No obstante, me dijo que está escondiéndose de alguien y en vida. El varón fue un hombre muy conocido. No era necesario decir nada más. Leila comprendió de inmediato lo que implicaba que la muerte de su tía fuera anunciada en la prensa holandesa. Como era de origen inglés, sin duda, las noticias también se publicarían en los diarios de Londres. En tal caso, Sir Robert, al enterarse, deduciría dónde estaba escondida Leila. Tiene usted razón, admitió Leila. Yo no puedo quedarme aquí. Quizá deba regresar a Inglaterra. Creo que eso sería lo más sensato, estuvo de acuerdo el marqués. Ahora, arregle sus últimos detalles, y tan pronto como esté lista partiremos para Ámsterdam. Cuando Leila salió de la habitación, el marqués fue consciente de que él se había mezclado en los asuntos de esa joven, mucho más de lo que había pensado. Pero, ¿qué otra cosa podía haber hecho? No solo existía el peligro que representaba Nicolaes van Anrad. Él sabía que, siendo tan joven e inocente, Leila estaba en peligro con casi cualquier hombre con el que se encontrara. No solo era muy bella, había algo nítido en Leila que la hacía irresistible para cualquier hombre. Yo la llevaré de regreso a Inglaterra, se dijo él, y allí sin duda tendrá algunos familiares que puedan protegerla. Enseguida reunió a todos los sirvientes de la casa para informarles que en cualquier momento llegarían algunos transportes del museo para llevarse los cuadros al lugar seguro. Hasta que ellos lleguen, dijo él, las puertas de la casa deberán permanecer cerradas y no deberán permitir el paso a nadie con excepción del médico y el enterrador. Más tarde vendrá el abogado del varón, a quien estoy seguro que ustedes ya conocen. Cumpliremos paso a paso sus indicaciones, milord, respondió Gertrudis. Los baúles de Leila estaban siendo amarrados a la parte posterior del carruaje, cuando 2 vehículos del museo llegaron hasta la puerta principal. Antes de partir, el marqués obsequió una propina a los hombres que habían venido del museo, y a Leila le pareció que aquello había sido un gesto demasiado generoso de parte del marqués. Pensó, además, que nadie más podía haber sido tan maravilloso como para librarla del malvado Nicolaes y de salvar los cuadros. Y sobre todo, el marqués la había salvado también de que su padrastro pudiera encontrarla. Se estremeció al imaginar lo terrible que hubiera sido si él se presentara en el velorio acompañado por el señor Hawthorne. Mientras se ponía el sombrero, la nana exclamó: «Ya no sé si estoy de pie o de cabeza». «Su señoría nos instalará en su yate, nana», explicó Leila, «y ahora debemos pensar en algún lugar de Inglaterra donde podamos estar a salvo de mi padrastro». «Yo pensé que aquí estaríamos en paz por un par de meses», opinó la nana. «También yo», estuvo de acuerdo la chica. «Mas, ¿cómo íbamos a suponer que la pobre tía Edith se encontraba tan enferma?» La voz se le quebró al pronunciar las últimas palabras, y la nana la consoló diciendo: «No se ponga así, señorita Leila. Su tía está ahora en el cielo, junto con su madre, y a ellas no les gustaría verla sufrir. Además, los caballeros repudian a las mujeres que se la pasan llorando». «Trataré de no hacerlo», dijo Leila, «pero todo ocurrió de manera tan inesperada». Lo sé, aceptó la nana. «Quizás sea para su bien. Somos inglesas y allí está nuestro lugar. Ahora lo único que tenemos que hacer es pensar hacia dónde debemos ir». «Eso es más fácil decirlo que hacerlo», quiso decir Leila. Un sirviente llegó para bajar el equipaje de mano. Aunque no quería hacer esperar al marqués, Leila se dirigió primero a la habitación de su tía. Alguien se había cruzado las manos sobre el pecho. Alguien le había cruzado las manos sobre el pecho. La observó por un momento y después se arrodilló y rezó porque ella se reuniera no solo con su esposo, a quien había amado, sino también con su madre y otros miembros de la familia. Fue una oración sincera y añadió otra para sí misma. «Por favor, cuida de mí», imploró, «y quizá mamá y tú eviten que mi padrastro me encuentre y me obligue a casarme con un hombre a quien aborrezco. Ayúdame porque estoy sola y tengo mucho miedo». Bajó la cabeza y cerró los ojos mientras oraba, y de pronto sintió que la habitación se había iluminado. Desde luego no la hacía brillar la luz del sol, sino un resplandor invisible y maravilloso. Fue una sensación momentánea que desapareció de inmediato, pero ella sintió que sus oraciones habían sido escuchadas y disminuyó su miedo. Se apresuró escalera abajo hasta donde el marqués la aguardaba.
Al verla, el marqués creyó ver en ella una diosa de la primavera, con sus cabellos rubios y sus ojos azules. Leila se despidió de la servidumbre y Gertrudis lloró una vez más. De inmediato se subió al carruaje y se sentó junto al marqués, mientras que la nana se acomodó frente a ellos en el asiento pequeño. «Estos caballos son excelentes», opinó el marqués. «Estoy seguro de que vine a Ámsterdam desde La Haya en un tiempo récord. Mi padre trataba de romper récords cuando conducía su carruaje», comentó Leila. «Pero nuestros caballos no eran muy finos, por lo que generalmente resultaba desilusionado. Lord Kynaston le habló acerca de los caballos que él tenía en Caen, sobre todo su semental con el cual había ganado varias competencias. Él descubrió que Leila no solo lo escuchaba con interés, sino que también conocía bastante acerca de caballos y hacía preguntas apropiadas. Él sabía que las damas como Lady Burton salían a cabalgar solo porque se consideraba como un deporte digno de la aristocracia. Sabían muy poco sobre caballos, excepto que deseaban montar uno que les diera los menos problemas posibles. Estaba seguro de que Leila era una buena amazona, a pesar de su aspecto frágil. Aquello era algo que no se aprendía, sino que era innato, alentado por el amor que se tenía a los animales. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.